Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias en una edición extraordinaria. Hoy, 15 de enero del año 2018, el Papa Francisco ya está entre nosotros, no efectivamente en el Perú, pero sí en Latinoamérica. Acaba de llegar hace unas horas a Chile. Y estamos en nuestros estudios con el padre Carlos Mejía, que ustedes lo saben, los estuvo acompañando en el momento que el Santo Padre llegó a tierras chilenas. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ismael. Pues bien, aquí con esta alegría, como bien manifestabas, de la llegada del Papa Francisco a nuestro continente y sobre todo con el deseo también de saber cuál será el mensaje que nos tiene. Un mensaje que, por cierto, es uno de los más esperados, por lo menos en Chile, en esta oportunidad, en medio de una situación bastante complicada en la que el Papa Francisco ha llegado, porque no podemos cerrar los ojos ante una realidad como esta. A ver, bueno, la llegada del Papa Francisco, coyunturalmente hablando, a nivel de Chile, pues claro, es bastante interesante, no solamente desde el punto de vista de la fe, ya que, bueno, Chile ha venido desarrollando muchos, digamos, proyectos pastorales muy interesantes, pero también de la coyuntura social y política, ¿no? Hoy en esta visita del Papa, por ejemplo, ha estado llena de bastantes gestos significativos, en tanto del Papa, en tanto también del gobierno, por decirlo así, ¿no? Gestos y omisiones significativas. Bueno, vamos a decirlo así de alguna manera. Sí, ¿no? Realmente, si lo miramos desde la personalidad de Francisco, uno diría que Francisco lo habría tomado bastante tranquilo, ¿no? Claro. Es un papa muy humilde, sencillo. Que no es mucho de seguir protocolos, por cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido no le afecta, ¿no? Claro. Pero, digamos, a quienes conocemos un poco más sobre este tipo de visitas y lo que se tiene que también tener y que de repente nos pueda servir para que nuestro país no se caiga en esos errores, podríamos mirar bastante, ¿no? Vamos a detallar sobre eso porque de repente usted se está preguntando en sus casas de qué están hablando, a qué protocolo se refieren, porque de repente mucha gente no se ha dado cuenta, pero hay omisiones interesantes o importantes dentro del protocolo eclesial, me explicaba el padre antes de salir al aire, que se habían omitido en esta oportunidad. Pero antes de ello, padre, hay que hablar sobre cómo toma usted como sacerdote la llegada de Francisco a nuestro continente, a este continente de la esperanza. Bueno, realmente la llegada de Francisco para todos nosotros los católicos es una llegada de esperanza, ¿no? Yo creo que frente a la coyuntura que vivimos, la visita del Papa, recordemos que tanto para Chile como para nosotros es casi más de 30 años que no viene un Papa. Así es. Entonces es una gran alegría. En ese sentido, una gran alegría también siguiendo un poco el lema nuestro, ¿no? Buscando la esperanza, la alegría de tener al Papa entre nosotros y también siguiendo el lema de Chile, que es bastante interesante, ¿no? Mi paz les doy. Claro. Así Ahí es. también nos dice mucho sobre lo que el Papa podría estar manifestando a los chilenos. Mi paz les doy y nosotros unidos por la esperanza. Bien, ahí está. Vamos a hablar un poco sobre esto, padre. Ahí está la presidenta chilena Michelle Bachelet, que recibe al Papa Francisco desde el aeropuerto cuando él desciende del avión. ¿Qué se omitió aquí que usted ha considerado que es importante? A ver, bueno, vamos a tomar en cuenta que la imagen previa que nos iba acompañando es el señor nuncio, en este caso Monseñor Ivo Escapolo, que sube al avión para darle la bienvenida al Papa y obviamente es de allí donde el Papa desciende. Es un protocolo que se va a seguir incluso aquí en nuestro país. Correcto. Obviamente al descenso de las escalinatas le acompañan estas dos criaturas que le entregan un arreglo floral. Vemos también que el clima, ¿no? Estaba mucho viento. Se tuvo que quitar el solideo, ¿no? Claro, Sí. porque ya le había pasado, ¿te acuerdas? En Ecuador. Sí, que se Sí, le sí, voló y después no hubo dónde encontrarlo. Y bueno, y después ya el saludo protocolar al señor cardenal arzobispo de Santiago y bueno, sigue todo el saludo protocolar. Según lo que nos manifestaban también en lo que era esta transmisión, era de que curiosamente la señora presidenta solamente estuvo acompañado con una persona de su gabinete. Okay. El resto eran solamente alcaldes. Entonces ahí ya también nos dice mucho, ¿no? ¿Qué faltó allí? Digamos, la presencia de un equipo protocolar de recepción. ¿Qué es lo que faltó? Faltó, en primer lugar, realmente recordemos que la visita que hace el Santo Padre a cada uno de los países no solamente lo hace como autoridad máxima de la Iglesia Católica, ¿correcto?, sino también lo hace como jefe de Estado. Entonces, recordemos que el Estado del Vaticano tiene esa potestad. Entonces, hay una serie de lineamientos dentro del protocolo. Uno de ellos es de que cuando se llegue en protocolo se deben entonar tanto los himnos nacionales como el himno del Vaticano.
Vaticano, El himno cosa pontificio. que no hubo. Incluso el otro detalle que tampoco hubo es digamos, las honras militares que deben rendirse al jefe de Estado, que tampoco lo hubo. Entonces, esas fueron las dos cositas un poco bastante saltantes. Fue una cosa muy, muy sencilla. Ahora, desde mi percepción, la recepción que hoy ha recibido el Papa Francisco ha sido bastante sencilla, si quiero ser diplomático para decirlo. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo también utilizaría esa expresión, bastante sencilla, bastante, digamos, un poco a la situación que está viviendo Chile, ¿no? No olvidemos de que días anteriores hubo atentados contra 3 iglesias, 3 parroquias que sufrieron bastante daño. Se entregaron panfletos, por ejemplo, en contra de la visita del Papa. Claro. Entonces yo creo que tal vez... Quiero pensar que la comitiva pues quería evitar de repente alguna situación para que el transporte del Papa sea lo más sencillo posible. Además también, vamos a pensarlo así, fueron 15 horas con 40 minutos de viaje. Claro. Entonces obviamente hablamos de una persona de más de 80 años, entonces obviamente los estragos, aunque... También hay que decirlo, el Papa estuvo bastante cariñoso, efusivo a lo largo del trayecto a la Anunciatura. Entonces, pero pensemos que tal vez esa fue la situación. Bueno, son cosas que, como usted bien dice, podemos arreglar aquí en el momento que se dé la visita del Papa a nuestro país. Creemos que sí, ¿no? Yo espero que sí. Me parece espero que sí, se está preparando algo bonito porque también, además, generalmente es cierto, no es algo... digamos, obligatorio, que esté dentro de la exigencia del protocolo. Por ejemplo, siempre hay unos discursos no largos, extensos, pero al menos un discurso de bienvenida, tanto de la autoridad quien lo recibe como pues del Papa, ¿no? De sentirse congratulado al llegar a este país. No lo hubo. Vemos que en otros países, por ejemplo, cuando hubo las visitas a Ecuador, hubo las visitas también en Colombia, en Bolivia, y también lo hubo, a pesar de, ¿no? En Cuba, en el caso también de la visita de los otros pontífices. Sí, ¿no? Y curiosamente en Cuba el discurso fue un poco más extenso de lo que el protocolo lo pedía, ¿no? Pero se dio de todas maneras. Muy bien, continuamos con las imágenes, nos dan las referencias. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, Padre Carlos? Bueno, ahí también vemos algo que salió fuera de lo que se tenía organizado. El Santo Padre está visitando en este momento la parroquia San Luis Beltrán en Santiago, y es también el lugar donde descansan los restos de un obispo, el obispo de los pobres, o el obispo auxiliar de Chile, de Santiago, perdón, y es Monseñor Enrique Alvear, es el obispo auxiliar que falleció y tuvo bastante cariño. Entonces, por parte de los fieles allí, y ahí están rezando frente a la parroquia, frente a esta urna que se había preparado. ¿Él es un venerable, es un beato? Está en el proceso de canonización. Entonces, a pedido del párroco, el Santo Padre desciende, algo que no estaba programado, y es allí donde tenía que hacerse el cambio de la movilidad del auto que el Papa salió del aeropuerto. Que según estaba previsto tenía que hacerse con el Papa Móvil. Claro, allí tenía que ir con el Papa Móvil. Pero como a raíz que se dio esta veneración, este momento de oración del Santo Padre, pues se prolongó, ¿no? Son unos metros más adelante, el Santo Padre ya pudo subir, digamos, pues al Papa Móvil que se tenían preparado. Que lo vemos que es de similar características al que vamos a tener aquí nosotros. También descubierto. Sí. Solamente la parte frontal y la zona blindada es la parte de abajo, ¿no? Correcto. A ver, vamos a entrar un poquito a esos detalles, Padre Carlos. Usted lo sabe perfectamente. ¿Cuándo nace la idea de un Papa Móvil? ¿Por qué el uso de un Papa Móvil? Podríamos tener en todo caso al Papa en una camioneta abierta, ¿no? En donde puede estar de pronto, de pronto listo para poder saludar a las personas que están en su camino. ¿Por qué un Papa Móvil? Bueno, recordemos que digamos, los medios de transporte del Santo Papa pues ha variado a lo largo de los tiempos, de acuerdo también a los tiempos, y relativamente el uso de vehículos en el Vaticano fue relativamente tardío. Ahora, se utilizaban tipo camionetas descapotables hasta el inesperado momento del atentado contra el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano. Que se hicieron blindados a partir de allí. A partir de allí... El Papa Juan Pablo estuvo aquí en un Papa Móvil blindado. También. Obviamente totalmente recordemos que incluso en Chile también, blindado totalmente, no tenía acceso o comunicación
con el pueblo, ¿no? A raíz de esto, el Papa Juan Pablo II inicialmente utilizaba, ya después de este accidente, un papamóvil blindado. Después fueron variándolo un poco. Benedicto utilizaba también blindado, de cierta manera, pero los lados laterales descubiertos. Y es lo que Francisco también lo ha mantenido a deseo explícito, ¿no? Francisco ha dicho que él quiere contacto con la gente. Correcto. Entonces, ahora se han tomado las salvedades de que, por ejemplo, no como el de Colombia, ¿no? Que el papamóvil, por ejemplo, lo estamos viendo en imágenes, tiene cierta distancia de la ventana, por decirlo así, para que no haya el incidente como en Colombia, porque a veces sabes que la efusividad de los fieles que se quieren acercar, entonces el chofer tiene que frenar de un momento y ya no haya el golpe, ¿no? Como hubo, por ejemplo, Tengo entendido que el papamóvil que vamos a emplear, los papamóviles que van a estar aquí en el Perú, son 3, por cierto, sí tienen una forma de comunicación directa con el conductor, para que éste pueda de pronto parar en el momento que el Papa decida, no sé, hacerlo. Sí, recordemos que dentro de la comitiva papal, una de las personas que viene directamente acompañando al Santo Padre es justamente el chofer también. Entonces, es una persona que ya está, digamos, familiarizado con este tipo de desplazamiento del Santo Padre. Entonces, es una persona que está muy atenta. Y claro, está también porque recordemos que el Papa Francisco es una persona muy observadora, sale del protocolo y de repente, pues por ahí él divisa alguna situación, entonces inmediatamente comunica al chofer para que haga los pares o vaya más despacio. Ahora se quejaban, por ejemplo, en Chile, de que el Papa iba relativamente muy rápido en el auto, que apenas alcanzaron a verle la mano, pero bueno, tenían que comprender también cuánto tiempo estaba de viaje. Correcto, y la seguridad, que es importante. No tanto, la seguridad para el Papa, en primer lugar, por cierto, para las personas que están en el papamóvil y para la misma gente que está en ese entorno, ¿no? Digamos, en la vía en donde el Papa va a pasar. Cuando se trata de nuestro país, tenemos entendido de que el papamóvil se va a utilizar solo en la Avenida Brasil. Es lo que ha dicho el señor Alfonso Grados. Bueno, está, digamos, de la manera oficial que sea desde la Avenida Brasil. Pero hay algunas gestiones que se están realizando, por ejemplo, la muy conocida, creo yo, por todos los limeños, imagen de la Virgen del Carmen, que está en la Avenida Fawcett, en lo que es la jurisdicción de Carmen de la Legua Reynoso. Que pues, es Callao, por cierto. Callao, obviamente, y que quieren que el Santo Padre bendiga y que haga un signo. Entonces, obviamente, no sé si sea tan oportuno. Puede variar, no lo sabemos, puede variar, como te digo, lo que ha pasado hoy en Chile, que, por ejemplo, el Papa tenía que desde esta parroquia ya llevar el papamóvil, no lo hizo. Vamos. Podía haber. Eso es darle una esperanza a nuestros hermanos chalacos, porque lo quieren ver también. Sí, ojalá. Y Dios quiera. Dios quiera que así sea. Padre, hacemos una breve pausa. Vamos a retornar. Quédense con nosotros, por favor. Y continuamos en este programa especial de JN Noticias con el Papa Francisco entre nosotros en Latinoamérica. Hoy en Chile, muy pronto en Perú. Volvemos.